Lecturas del jueves de la semana 30 del tiempo ordinario. 20ª semana después de Pentecostés. Jueves, 27 de octubre del 2022. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas que Dios os da, para poder resistir a las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomad las armas de Dios, para poder resistir en el día fatal, y después de actuar a fondo, mantened bien las posiciones. Estad firmes, repito, abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la paz, y por supuesto, tener embrazado el escudo de la fe, donde se apagan las flechas incendiarias del malo. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio, del que hoy soy embajador en cadenas. Pedid que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das las victorias a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó: Id a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy, mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy se nos presentan dos situaciones tan simples como complicadas de llevar a cabo, y que Jesús nos muestra el camino de cómo hacerlo. Se muestra un Jesús sin miedo, un Jesús centrado en cumplir la única misión, que es la que le ha sido encomendada por su Padre, por Dios, y de la que nadie lo va a poder apartar, ni siquiera bajo amenazas, ni con el miedo, ni siquiera anunciándole las posibles repercusiones que puedan tener sus actos. Jesús nos invita a hacer como Él, a confiar en Dios, a tener una confianza absoluta en sus palabras y en su voluntad, en sus actos, y sin dejar que nada ni nadie nos amedrente a la hora de realizarlos.
Las palabras del Evangelio nos enseñan que solo bajo la capa de protección de Dios todo es posible. Que si únicamente tenemos la mente puesta y centrada en nuestro objetivo, que tiene que ser dar a conocer el mensaje de Dios y cumplir su voluntad, nada malo nos podrá suceder nunca. El Evangelio nos recuerda también que siempre va a haber quien no quiera que estemos allí, que nos quiera lejos, quienes nos insulten, quienes nos traten de impedir llevar a cabo nuestras acciones, aunque simplemente sea hablar. Y como pasaba en Jerusalén, siempre tendremos a gente enfrente. Pero nos dice el Evangelio que ese es el momento en que menos tenemos que desfallecer, en que más fuertes tenemos que hacernos. Y es ahí cuando, al igual que Jesús, tenemos que continuar, y como decía el Santo Evangelio, hoy, mañana y siempre que sea necesario, hasta que el nombre de Dios sea aclamado. El Evangelio de hoy nos muestra una situación a la que hoy en día nos seguimos enfrentando. Todos aquellos que con alegría y sin miedo simplemente anunciamos, decimos, comentamos, compartimos con la gente la palabra de Dios. Aquellos que, lejos de avergonzarnos, nos enorgullecemos de haber sido elegidos por Dios, haber sido tocados con su gracia para poder llevar la palabra de Dios al mundo dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras humildes capacidades. Aquellos que no nos dejamos llevar por una sociedad como esta que cada día está más distante de Dios, pero claro, que cuando las cosas se les complican, siempre claman al cielo en busca de consuelo. Estamos en un momento en el que, como San Lucas nos dice, no tenemos que dejar que nadie nos amedrente, que alcancen ese objetivo, no tenemos que consentírselo. Y tenemos que alcanzar el día en que el nombre del Señor, como dice el Santo Evangelio, sea bendito en todo el mundo. Pero eso solo se consigue con coraje, con fuerza, siguiendo el ejemplo de Jesús y no dejándonos acobardar por nada ni por nadie.